ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás inquieto sin presidente o puedes aguantar un poco más? Bueno, la calle sigue ruidosa, la gente sigue saliendo y barreando por la calle. Hoy especialmente, debe ser el buen tiempo, supongo. Sí, no, y después yo me acuerdo de Bélgica, que estuvo 540 días sin gobierno y bajó el paro. O sea que igual no, las cosas funcionan mejor sin gobierno. Bueno, sigue siendo un país igual de aburrido. Sí, eso sí. Acabo de insultar. aquí, bueno, aquí por lo menos somos divertidos. No tenemos glamour, pero somos divertidos. Pero tú vas votando en internet. A lo que puedes, digo. Sí, no, el otro día me metí para esto de la votación de la reforma de la Plaza de España y descubrí que puedes proponer campañas. Yo he propuesto una, que ahora lo digo para que la gente vote, de recuperar los tranvías en Madrid. ¿Los tranvías? Sí, sí, ya sé que es caro, pero por ejemplo en la Castellana está todo hecho el carril ya, ¿no? Y entonces es un transporte barato, ecológico, en toda Europa funciona, hay tranvías ahora modernísimos que no hacen ruido y puedes transportar 3 o 4 convoyes mucho mejor que los autobuses. Algo me dice que hace falta una cantidad de dinero que no sé si está disponible ahora mismo. No, se lo podemos pedir a Gallardo, que es el que se lo gastó. Eso es verdad. O en Valencia creo que ahora financian, con lo que están encontrando, nos pueden financiar los tranvías. Vamos a empezar, venga. Venga. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. El domingo pasado charlábamos con el compañero del País, Marc Bassets, que estaba en Iowa, siguiendo los caucus allí. Hablamos del arranque de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esta semana ha habido algo muy particular. Había un debate presidencial entre candidatos presidenciales del Partido Republicano, que es donde está una de las batallas más complicadas. Eran Fox News y Donald Trump, que es el principal candidato, no acudió a ese debate. ¿Recordamos lo que ha pasado? Sí, bueno, las elecciones son mañana, o sea que hay que estar atento al pasado día mañana, ¿no? No, el día 1, ¿no? El día 1 de febrero era Iowa y creo que el 7 es cierto, sí. Hampshire. Bueno, lo que pasó es que la presentadora, la moderadora de este debate es Megyn Kelly, que es una periodista de la Fox, que se las tuvo tiesas con Trump en agosto, en el anterior debate, porque le afeó su machismo y las frases que había dicho sobre mujeres, que si gordas y no sé qué, no sé cuántos, y tuvo un enfrentamiento que le puso en dificultades. Entonces él exigió a la Fox que retirara a esta mujer de la presentación, de la moderación, y la Fox dijo que no. Esta es una periodista bastante interesante porque lleva 10 años en la Fox, es una de las estrellas emergentes, su programa tiene mucha audiencia, es una mujer conservadora, pero tiene audiencia que va más allá de los muy conservadores de la Fox. Y después, bueno, no hace mucho dijo algo muy curioso, y es que Papá Noel y Jesucristo eran blancos y caucásicos, con lo cual te da un poco la medida de lo conservadora que es. Es ultraconservadora, es polémica, pero es muy inteligente. Y, sí, muy inteligente, muy buena. Lo hace muy bien, yo creo, dentro del ámbito de lo que es Fox News, que es una cadena ultraconservadora. Pero Trump, por lo que se molestó, fue por la nota que publicó Roger Ailes, que es el presidente de Fox News, en la que decía que si no es capaz de enfrentarse a una periodista como Megyn Kelly, ¿cómo se va a enfrentar al presidente de Irán o a Vladimir Putin, ¿no? Sí, además, bueno, él insinuó que Allen y Kelly tenían una amistad y bueno, ahí se fue todo un poco de madre, como se suele ir casi todo de madre cuando está Trump por medio. Pero lo curioso es que el tío se lo montó muy bien, porque no fue al debate, ahí estuvieron el resto de sus compañeros republicanos insultándose entre ellos, hablando todo el rato de Trump, claro. Y él montó un debate alternativo, bueno, no un debate alternativo, un acto alternativo, sí, ¿no? Con los veteranos, con lo cual eso es... retransmitido, por cierto, por las cadenas informativas de la competencia, para robar audiencia a la Fox. Acabó siendo el debate de la Fox uno de los menos vistos de todas las campañas electorales.
decir y que después Trump volvió a ganar un debate en el que no claro, estaba, ¿no? Exacto, y lo más buscado en Google después del debate republicano fue Trump. Con lo cual, no sé si tenemos que empezar a pensar que este hombre va a ganar la nominación. Hombre, por lo que nos interesaba este tema, Ramón, era por saber si a un candidato como es Donald Trump, que es conservador, que es republicano, si un candidato como él puede ganar unas elecciones dando la espalda al medio que defiende sus intereses, que es el principal órgano, digamos, órgano mediático de ese partido, ¿no? Sí, porque hay que decir a los oyentes que Estados Unidos es un país distinto, donde un presidente que no se presenta a los debates está políticamente muerto. Claro. Que ahí no se permitirían frivolidades que tenemos aquí. Vamos a hablar con David Redoli, que es sociólogo y experto en comunicación política. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Ese plantón de Trump a Fox News ha sido beneficioso a la luz de los resultados y de lo que estamos comentando. Queríamos trasladarlo a España. ¿Podría un candidato del PP o del PSOE sacar ventaja electoral haciendo lo mismo? Es decir, boicoteando a medios que le son ideológicamente afines. Bueno, boicoteando al medio afín es muy difícil, porque como bien sabéis, las elecciones en gran medida se ganan a través o se pierden a través de los medios de comunicación. Pero quiero recordaros que, por poner el caso análogo aquí de España, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no fue a un programa estrella de una cadena de televisión que tiene una línea progresista. Esa periodista, nos consta a todos los ciudadanos que le requirió muchas veces que fuera a su programa y no acudió finalmente durante la campaña electoral. Salvando las diferencias, porque son enormes, Estados Unidos y España son sistemas políticos difícilmente comparables, no solo porque sea uno un sistema presidencialista y otro parlamentario, salvando las distancias, insisto, ahí tenemos un caso análogo que yo creo que no le pasó mucha factura, porque yo creo que más que la decisión de ir o no ir es el por qué y el cómo. Yo creo que esas son las dos preguntas clave. Y aquí lo más preocupante es el porqué de Donald Trump y el cómo de Donald Trump con respecto a esa presentadora de la Fox News. Ahora que ya Jesús Gil no está entre nosotros, ¿quién sería el personaje más parecido a Donald Trump aquí en España? Bueno, pues la verdad es que Jesús Gil es desde luego lo más parecido, pero también salvando las distancias por el peso del dinero y por el peso de las conexiones. Creo que la figura de Mario Conde, en versión educada, en versión refinada, era una cosa un poco también análoga, insisto, salvando mucho las distancias, porque la clave de Donald Trump es el peso del dinero en la campaña electoral norteamericana. Quiero recordar que se calcula, esto lo publicaba hace poco Timothy Galton Ash, que es un politólogo británico, se calcula que se van a gastar unos 7.000 millones de euros en esta campaña electoral entre los dos partidos. 7.000 millones de euros. Es algo que no tiene ninguna magnitud comparable en ningún lugar del mundo. El peso del dinero es lo que marca la diferencia y hace posible que candidatos como Donald Trump emerjan. Claro, y si hablamos de esa relación entre políticos y medios, David, claro, la pregunta sería si necesitan los políticos, los medios afines para ganar votantes, porque al fin y al cabo son votantes que ya tienen ganados, en todo caso, a lo mejor reafirman sus creencias ideológicas, ¿no? Claro, superada esa línea, los medios pueden pasar a convertirse más en órganos de expresión de los partidos. Sí, pero generan efecto rebote. Es decir, noticias que puede dar, por ejemplo, la Fox, la acaban recogiendo la CBS, la NBC, la recogen los periódicos, entran en redes sociales. O sea, el efecto rebote o el efecto amplificador lo hacen los canales. O sea, que no solamente se trata de reforzar a tus votantes, sino también de generar el debate público. Y aunque uno sepa cuál es la línea editorial de cada medio, el efecto generalizador de la información sí que lo consiguen. De ahí la importancia de contar con alianzas en los medios de comunicación. Gracias, David Redoli, sociólogo y experto en comunicación política. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, rose the gold. Qué poco ha tardado el mundo occidental en poner alfombras rojas a los gobernantes de Irán, ¿eh? Sí, claro, hay dinero por medio, entonces los valores se meten en los cajones y se cierran los cajones. Hay una especie de síndrome Valls, por Manuel Valls, el primer ministro francés, que él defiende los derechos humanos universales, pero luego vende armas a Arabia Saudí, como nosotros. El gobierno italiano lo tenía muy claro esta semana, estaban en juego 17.000 millones de euros en contratos y por eso hizo todo lo posible para seducir a la delegación iraní, para no ofender a la delegación iraní. Sí, lo que hicieron fue tapar todas las estatuas desnudas en el Museo Capitolino, lo cual supongo que alguien de la
delegación iraní se llevaría un disgusto porque era una gran oportunidad para ver un desnudo de forma legal. Y no sé, y la de gran discusión en Italia ha sido si lo pidieron los iraníes, y los iraníes, según Rouhani, ellos no pidieron nada. Son estatuas que están ahí y lo hubieran aceptado perfectamente. Entonces, no sé, ahí se desperta una polémica, como decías, que si nos estamos pasando de listos, nos estamos pasando de listos, o si el dinero o la posibilidad de negocios está por encima de valores o costumbres, y el mismo respeto se produce al revés, porque recuerda cuando Michelle Obama estuvo en Arabia Saudí, que fue la primera mujer, yo creo que la primera mujer de un mandatario que no se cubre la cabeza en Arabia Saudí, lo cual provocó una gran conmoción, pero bueno, también es el respeto, ¿no? Y al final poner una caja de cartón a las estatuas, como alguien decía, es una metáfora de poner un burka a las estatuas. Los franceses se mantuvieron firmes porque luego fue Rouhani a Francia y los franceses mantuvieron el vino en la comida, entonces se suspendió la comida al final. Se suspendía la comida, exacto. Bueno, eso, así se lo pierden. Los franceses se creen que su vino es el mejor. No, pero por ejemplo, Mitterrand una vez, no sé si fue en Arabia Saudí o en Qatar o estos países, le pusieron un vasito como de agua y no era agua, era vodka. Pero claro, porque importa mucho más la apariencia, de simular que tú estás respetando una cosa y luego si en el vaso hay vodka o no es lo de menos. La apariencia siempre es muy importante en todas las religiones. ¿Hasta dónde debe llegar la cortesía? Debe haber un respeto mutuo. Vamos a preguntárselo a Luz Gómez, que es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo estás, Luz? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Luz. ¿Esa actitud del gobierno italiano puede entenderse como la cesión a un chantaje o ha sido ir más allá de lo que nadie le había pedido? Pues según las declaraciones de Rouhani ha sido voluntad propia del gobierno italiano y parece que el problema lo tiene Italia, lo tenemos los europeos con nuestros complejos cuando de hacer negocios se trata y de interpretar la religión como creemos que se debe hacer para potenciar determinadas imágenes. No parece que la delegación iraní haya solicitado nada de lo que ha sucedido. O sea que no es un choque de culturas, es un choque de desconocimientos. Sí, yo creo que más bien de intereses económicos. Con tal de hacer negocios estamos acostumbrados a ver de todo. En este caso con los iraníes, pero como ha dicho antes Ramón, pues con Arabia Saudí continuamente o con los Emiratos con otros días. Así que, bueno, parece que la culpa, o si hay que buscar culpables, o el problema lo tiene Italia o los europeos, no en este caso los iraníes, que tendrán otras culpas, por supuesto. El gran desconocimiento que tenemos del Islam, porque quizás ellos saben bastante más de nosotros que nosotros de ellos, quizás se debe que en los colegios no se estudia historia de las religiones, por ejemplo, se estudia en algunos una sola religión, pero en vez de estudiar todas las religiones, cómo se forman, qué tipo de pensamiento, qué tipo de cultura generan alrededor, eso no se estudia, tenemos un gran desconocimiento. No solo nos estudia historia de las religiones, sino que incluso lo que podríamos aquí en España estudiar en nuestra propia historia también se oculta, se vela y está lleno de prejuicios y errores. Los libros de texto que explican la historia de Al-Ándalus, que casi es inexistente, también incurren en errores sobre qué es el Islam o cuáles son sus principios básicos. Y por otro lado, también hay una gran carencia de estudios sobre historia del mundo en general. Y en el caso de Irán en particular, es un país con una larguísima historia y tradición islámica y preislámica, y siempre me gusta recordar que la principal fiesta iraní es una fiesta no religiosa, es el Nowruz, que tiene que ver con el inicio de la primavera, y que el libro que se utiliza en esa fiesta y que es como el libro nacional en Irán es un libro de Ferdaus, el libro de los reyes, que por supuesto es un canto épico que no tiene que ver con la religión. Así que bueno, la islamización que vemos al hablar de Irán, o que siempre nos viene a la mente cuando de Irán se trata, es también una construcción que no se sostiene históricamente. Claro, es un desconocimiento de la historia, pero también del presente. Ayer nos contaba el corresponsal de Al Jazeera en España, Iman Subir, que venía al programa, que Irán es un país muy abierto a la occidentalización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene toda una generación de jóvenes que lo que quieren es yo qué sé, pues comprar ropa de Abercrombie, ¿no? Sí, escuchar rock. Sí, tienen las inquietudes de todos los jóvenes, que quieren pues ser libres, poder votar a partidos aperturistas, tener posibilidades de consumo, y son más del 60% de la población que no ha conocido la Revolución Islámica, que su historia ya es totalmente posterior. Y la pugna entre los conservadores, que bueno, en cierta medida es el viejo régimen, el régimen de la Revolución, y los jóvenes, que son la mayoría de la población, es donde está el futuro de Irán, y lo que en
cierta medida el acuerdo y el fin de las sanciones está potenciando, y ese es el gran miedo de los viejos ayatolás, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que haya que rendir pleitesía a países en los que hay atentados contra los derechos humanos, ejecuciones, periodistas encarcelados, y no me refiero solamente a Irán, me refiero a otros países que visitamos de vez en cuando, ¿no? Luz Gómez, profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Luz, un abrazo. Muchas gracias, Luz. Gracias, hasta luego. To keep you close to me, but I got in between. Tried to square not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Esto lo has escogido tú. Sí, pensando en una persona muy especial que se ha marchado, Blanca. Es que tienes un día muy duro por delante, así que desde aquí un abrazo de todo, Ramón. Un abrazo. Ánimo. Chao. Hold back the river, hold back. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, oh. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.